Bienvenidos amigas y amigas a un programa muy especial de Conexión Deportiva a través de www.teletica.com. El día de hoy, por supuesto, no se nos puede escapar analizar lo que fueron los dos partidos eliminatorios de la selección de Costa Rica rumbo a Brasil 2014, el viernes anterior frente a Honduras y el día de ayer frente a México en el Estadio Azteca. Pero además, como lo hemos venido anunciando semanas atrás, vamos a iniciar con una dinámica para de alguna u otra manera determinar quién ha sido el atleta más dominante a través de la historia en distintas disciplinas, o por lo menos el que más ha marcado y motivado a una serie de generaciones con el paso de los años. Para eso, el día de hoy tengo la compañía de don Julio Naranjo y Diego Brenes. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Javier. Como siempre es un placer hablar acá en Conexión Deportiva de todo el ámbito deportivo nacional e internacional. Muy contentos por los resultados que ha sacado la selección en esta última semana. Don Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a Julio, a Javier y a todos los que nos ven. Pues sí, una semana muy emocionante en deporte y hoy con un programa muy especial para observar y para discutir un poco de esas grandes figuras que ha tenido el deporte a través de su historia. Pero como lo decíamos al inicio del programa, vamos a empezar con lo que han sido los partidos de la selección y por supuesto primero vamos a retomar lo que fue el viernes anterior en el Estadio Nacional frente a la selección de Honduras. Un triunfo 1-0 que llega a ser inevitable tal vez comparar un poco el nivel de la Sele con lo que fue el juego de ayer, pero ¿cómo basan ustedes ese funcionar de la Sele como local, principalmente en el juego ante Honduras? Bueno, Javier, yo siempre he sido, yo creo que desde que asumió Jorge Luis Pinto como técnico de la Tricolor, simple y sencillamente no he compartido muy bien lo que es el accionar principalmente a nivel defensivo o más que todo en ofensiva, porque yo sé que la selección se para muy bien en cuanto a defensa. Sin embargo, muchas veces yo creo que la selección tiene hombres, tiene cualidades para atacar mucho más en los partidos eliminatorios y mucho más en casa, que es donde tiene que sacar cierta ventaja, pero yo creo que el día de ayer, tal vez ya pasando con lo que es México, nos da otra perspectiva. Yo creo que una línea de 5 nunca esperamos tener el ataque como se mostró el día de ayer, con dos bandas muy fuertes, con Cristian Bolaños por un costado y tal vez Cristian Gamboa, que fue el otro que subió más. Pues fue importante. Yo creo que nadie se esperaba esta ofensiva, hasta los mismos mexicanos se sorprendieron. Entonces, en este caso, en cuanto a la labor ante la selección de Honduras, yo creo que salvo el gol, nunca tuvimos más opciones de peligro para intimidar. Claro, pero manteniéndose en el juego de Honduras, Diego, ¿cuánto pesó al final la ausencia? Terminó jugando, pero la ausencia en gran parte del encuentro de Álvaro Saborío. Yo creo que pues puede pesar un poco en la personalidad y la potencia del equipo en el último cuarto de cancha, ¿verdad? Pero creo que no fue tanto ese problema. Creo que Costa Rica, por la estructura de trabajo de Jorge Luis Pinto, y yo creo que tal vez tenemos que recordarnos lo que pensábamos hace 2 años atrás, ¿verdad? Que qué mal defendemos. Bueno, creo que Costa Rica ya trabaja mejor en defensa, en ataque nos falta trabajar muchísimo más, ¿verdad? Y de cierta forma, aunque creo que una de las cosas positivas es la capacidad de Costa Rica de sacar resultados, aunque no juegue bien, creo que también hay que ser honestos en que algunos partidos nos hemos encontrado, por así decir, el gol, ¿verdad? Hemos hecho mucho gol en pelota quieta y ni siquiera es una pelota quieta que al final termina con una jugada planificada, ¿verdad? El gol de Umaña, por ejemplo, contra Jamaica también es un poco de eso, un rebote aquí, le queda a Umaña, ese es un rebote, un error de Valladares que termina encontrando Miller, que no cabecea bien y termina marcando el gol. Entonces yo creo que a Costa Rica con la pelota le falta mucho, quizá como decía Julio, ya en México vimos otras cosas, pero con la pelota y con el compromiso de atacar a Costa Rica le falta mucho y creo que esa es la principal conclusión. Eso sí, y lo reitero, creo que una de las virtudes es poder sacar resultados aunque no se esté jugando tan bien. Ahora, ¿qué puede ser lo que falta a esa pieza clave para tener un mejor y más ordenado ataque? Ayer creo que se presentó un poco más, como lo decía Julio, con el cambio de sistema, pero por ejemplo, y retomando las imágenes que estamos viendo del viernes en el Estadio Nacional, esa pieza clave para tener un ataque más profundo y muchísimo más dinámico. Bueno, yo, por ejemplo, dentro de lo que destaco ya en estos partidos eliminatorios, es que pues Jorge Luis Pinto se dio cuenta que tiene un hombre como Joel Campbell, que obviamente lo había relegado a la banca durante toda la eliminatoria. Es un hombre determinante que pues si tiene ocasiones de gol
las provoca, da buenos pases, puede hacer un buen uno contra uno contra el resto de rivales. Entonces yo creo que esta incursión de Joel Campbell fue fundamental para el desempeño de la selección. Segundo, yo creo que tal vez la pieza que le falta es un armador. Muchas veces le damos el cargo de armador a Bryan Ruiz, sin embargo yo creo que no es el creativo que tal vez hace unos años teníamos en la selección nacional. El mismo Lavolpe me sorprendió con las declaraciones que dijo al periódico La Nación, donde decía que él lo utilizaba como falso 9. Yo creo que esa es la labor creo que de ese es el detalle. Ruiz. Creo que Bryan no es, o por lo menos y nunca ha sido un creativo. ¿Cómo lo ves vos, Diego? Porque yo creo que quizá no sea la posición que mejor se desempeña, pero si uno ve la posición de Bryan en el Fulham, es un poco esa, ¿verdad? Algunos partidos ha aparecido incluso como un volante mixto, ¿verdad? Juega en contención y aparece Bryan ahí, cuando Martin Jol ha querido ser más ofensivo. Y por lo general, podríamos decir que Pinto está utilizando el mismo esquema que utiliza el Fulham, ¿verdad? 4 atrás, 2 volantes en el centro, un contención, un mixto, y después 2 volantes abiertos, Bryan y un centro delantero, o sea, creo que al fin y al cabo la posición en la que Bryan está jugando, ¿verdad? Yo creo que más que la posición es su rendimiento. Por ahí Bryan en esa posición en particular no ha lucido tanto con la selección y creo que a la selección le falta eso y un poco de colectividad cuando ataca con menos espacio, ¿verdad? Cuando Costa Rica ataca con espacio es muy peligroso por la velocidad de Joel, de Bolaños, ¿verdad? Por la capacidad individual, pero cuando encuentra ya, digamos, una defensa posicionada, según las circunstancias del juego, según el rival, ahí le cuesta más a Costa Rica, ¿verdad? Jugar en espacios reducidos donde siento que a Costa Rica le falta todavía desarrollo en ataque. ahora, ya pasando a lo que fue el encuentro de ayer en el Estadio Azteca, ¿qué fue lo que más le sorprendió del reaccionar y accionar de la selección? Bueno, yo creo que el simple condimento de jugar en el Estadio Azteca los hace motivarse, experimentar un juego diferente en el caso de los seleccionados. El día de ayer se notó esa actitud de la selección, esas ganas de sudarse la camiseta, esas ganas de hacer historia, de volver a hacer historia en uno de los escenarios deportivos históricos del continente, y yo creo que esto fue lo que principalmente pesó. Tal vez en este caso sí no critico el planteamiento defensivo. Yo creo que era lógico que lo que nos beneficiaba era un empate ahí en el Coloso de Santa Úrsula. No exactamente, como en la segunda mitad. y principalmente por figuras. Eso sí, el ataque fue en 2-3 veces por parte de Cristian Bolaños y por parte de Joel Campbell, pero yo creo que como lo comentaba Diego también, el planteamiento defensivo ha estado impecable en esta eliminatoria. Un Giancarlo González que para mí ha sido el eje principal en defensa, donde se ha comportado prácticamente a la altura, y el día de ayer pues yo creo que más que esas ganas que tuvo la selección, también es la motivación de jugar una selección de gran altura como México. Sí, la Sele ha recibido 3 goles y tomando en cuenta que uno fue en el polémico juego en Denver bajo la nieve, pero creo que sí, destacar lo que es la zona defensiva, pero nos puede alcanzar eso para ir más allá, o sea, puede seguir Pinto basándose a lo largo de toda la eliminatoria y posteriormente ojalá en un mundial en una muy buena defensa. Yo creo que sí tiene que seguir apostando a eso. Uno, porque le da resultado. Y dos, yo creo que tenemos que ser realistas de lo que tenemos, ¿verdad? Posiblemente hay partidos en los que sí nos alcance o sí podamos ver un poquito de un juego más vistoso, pero nosotros en un mundial, por ejemplo, no tenemos para salir a jugarle de tú a tú a otro rival. Y uno lo ve en otras selecciones, o sea, hay que sentirse cómodo con lo que hacemos, ¿verdad? Y a veces es lo que nos puede costar, pero hay que sentirnos cómodos con saber que lo nuestro es bien parados atrás y contragolpear adelante, ¿verdad? Que ahí es quizá donde sacamos más provecho de las características de nuestros jugadores, por velocidad, por potencia. No tenemos jugadores tan inteligentes, por ejemplo, en espacios reducidos sin la pelota, que se muevan tanto, que tengan tanta dinámica, ¿verdad? Yo creo que Pinto tiene que seguir apostando a eso, porque le ha dado resultado, y eso sí, ir viendo evoluciones en ataque, ¿verdad? Y creo que lo vimos en México. Del Costa Rica que vimos en el Azteca en la ronda anterior fue el mismo esquema, igual de defensivo, pero con mucho menos llegadas de gol, ¿verdad? Ahora tuvimos un equipo igual, con el 5-4-1, pero con mucho más capacidad ofensiva. Creo que se debe seguir apostando a ser bien defensivos, pero tener capacidad cuando recuperamos la pelota. Ahora, y para ir cerrando con el tema,
¿Qué podríamos esperar del partido del próximo martes ante Panamá? Se vuelve a casa al Estadio Nacional. ¿Plantear un esquema como el que se planteó ayer en el Azteca o revolver a lo que fue el juego ante Honduras? Bueno, yo creo que tiene que jugar como lo hizo contra la selección de Honduras. Estamos en casa, tal vez el nivel de la selección panameña no es el mismo de la selección azteca. Entonces, para mí, yo creo que tiene que volver a jugar con línea de 4 el próximo martes. También es importante anotar en casa. Los partidos han sido por resultados muy ajustados, y esto en una eliminatoria pues cuentan bastante los goles, así que hay que tomar en cuenta este aspecto. Pero también, Javier, hay que decir que también apostar por esa ofensiva, por esas ganas de atacar bastante. Como la que se ve exactamente. Yo creo que ya Joel Campbell pues jugará por una banda, no lo hará como delantero centro, y esperamos que Álvaro Saborío, que es el referente ahí en ataque, pues se recupere para el próximo martes. ¿Cómo visualizas ese juego con Panamá, Diego? Yo creo que Costa Rica tiene que ser igual que México en confianza y en actitud, ¿verdad? En sentirse ese equipo ganador, en ese equipo que puede pasar por encima de un rival, incluso en un estadio como el Azteca. Y quizá en esquema sí coincido con Julio que es probable que veamos otra vez la línea de 4 por cómo ataca Panamá, por estar en casa y porque México es un equipo que nos va a encimar, que nos va a ir a presionar la salida. Panamá es un equipo más de echarse atrás y contragolpear, y creo que para romper ese esquema defensivo de Panamá también quizás necesitemos un hombre más en el ataque. Yo sigo pensando que lo de Joel de 9 tenemos que verlo como alternativa, ¿verdad? Lo vimos contra España acá en el amistoso, lo vimos ayer en México, ¿verdad? Nos da otro tipo de fútbol. Sí, quizás no tenemos el pelotazo largo para tirar a Saborío o el centro para tirar a Saborío, pero tenemos otras cosas ahí cerca del área, y por qué no pensar en que jueguen los dos ahí, ¿verdad? Los dos en el centro y Brian y Bolaños por los costados, ¿verdad? Pero en una línea de 4, bueno, son alternativas que podrá haber. Correcto, yo creo que lo de Joel como 9 se tiene que ver en un partido, pues todo partido eliminatorio es con mucha presión, pero es distinto ir a jugar al Azteca que jugar en casa y contra Panamá o contra México. Entonces creo que ahí puede ser ese valor agregado que mencionaba Diego. Un pronóstico ya para cerrar con las eliminatorias. Bueno, yo me mojo creyendo que la selección pues va a sacar la victoria, que le va a dar confianza ya en esta eliminatoria. Creo que un 2-0 sacamos aquí en el Estadio Nacional. 1-0. 1-0. Ganamos, sí, sufriendo. Ganamos como como siempre con lo justo. Sí. Bueno, vamos a cerrar con este tema. Recordarles, como decíamos, el próximo martes 18 de junio Costa Rica vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a Panamá. Por supuesto, toda la información a través de Teletica, Canal 7 y teletica.com. Pero ahora vamos a pasar al segundo tema de nuestro programa y al principal el día de hoy, como lo es una dinámica especial que hemos preparado a través de nuestra página web para que ustedes, los usuarios, nos ayuden a determinar quién ha sido el atleta más influyente y el más imponente a través de la historia, pasando por distintas disciplinas, pues como es el objetivo de este programa, hablar de todo un poco, no solo de fútbol. Pero veamos la siguiente información que pone un poco en contexto lo que vamos a realizar durante el próximo mes. Todos son destacados, pero solo uno puede ser el mejor. Acompáñenos a debatir y determinar quién es el atleta más imponente a través de la historia. En Conexión Deportiva, a partir del 12 de junio, 1:30 de la tarde, por teletica.com. Bien, como lo veíamos en ese video, distintas disciplinas, distintos atletas, por supuesto. En total tenemos 16 contendientes, como vamos a ver en pantalla. Vamos a generar lo que es la rifa, por decirlo de alguna manera, porque vamos a iniciar en una especie de octavos de final en los que los enfrentamientos se van a dar a muerte súbita, uno por uno. Ustedes podrán ir votando semana tras semana y determinar quién puede llegar a la final y convertirse eventualmente en el atleta de la historia. Los 16 candidatos, para contarles un poco, los tomamos de una evaluación que hicimos con distintos colegas. Les solicitamos que nos enviaran una lista máximo de 25 candidatos, la reducimos a 16 haciendo un promedio de todos por los cuales ellos votaron. También tomamos en cuenta un poco la opción de lo que son los usuarios. Pero bueno, como vieron el contador, ya tenemos lo que son los duelos para iniciar. Leemos en pantalla el primero: Usain Bolt contra Michael Phelps, dos de nuestra era, por decirlo de alguna manera, grandes atletas olímpicos. Michael Schumacher versus Muhammad Ali. Miguel Indurain
representando el ciclismo ante Nadia Comaneci, Kelly Slater, ante Diego Armando Maradona, uno de los dos futbolistas que se encuentran entre los 16 candidatos, Babe Ruth contra Roger Federer, encuentro de eras en este, Tiger Woods, el atleta mejor pagado según Forbes, contra Michael Jordan, el favorito de muchos, Kobe Bryant contra Pelé y Cierran Wayne Gretzky representando lo que es el hockey contra Jerry Rice representando el fútbol americano. Ahora vamos a pasar a un pequeño análisis de cada uno de los duelos y también a repasar un poco los logros de cada uno y por qué están en esta dinámica. Vamos a empezar con lo que es Usain Bolt contra Michael Phelps, dos grandes, para muchos los mejores atletas en cuanto a olimpiadas. Vamos a ver un poco los logros de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, para muchos de otro planeta. Como vemos, Bolt ha sido nombrado el atleta del año en 4 ocasiones por la Federación Internacional de Atletismo del 2008 al 2012. Tiene el récord del mundo en 100 metros, 200 y 400 por 100 con Jamaica. También tiene medallas olímpicas en los Juegos de Londres, fue sin duda alguna la gran figura. Pero también se enfrenta Julio y Diego a Michael Phelps, que es el hombre que más medallas ha logrado a través de los Juegos Olímpicos. Igual en pantalla también vamos a ir viendo un poco los logros de Phelps. Pero ¿cómo ven este duelo? Que creo que fue, o sea, es sorpresa en el sentido de que son dos de los atletas de esta era y para muchos favoritos también para llegar a la final. El grupo de la muerte, digo yo. El grupo de la muerte. Sí, o el duelo de la muerte, podríamos decirlo. Porque sí, como decía Javier, son dos de los mejores atletas de la historia de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Yo me inclino por Michael Phelps. Creo que la cantidad de medallas de Phelps es impresionante, es la máxima en la historia. Sí entiendo, digamos, las diferencias entre las disciplinas, ¿verdad? Natación, pues es más fácil, aunque no es fácil, competir en más pruebas, ¿verdad? En atletismo quizá es más difícil hacerlo, pero por ejemplo Bolt no hace salto largo. Carl Lewis sí hacía salto largo, ¿verdad? Y ganó incluso más medallas que Bolt hasta el momento, esperando ver lo que pueda hacer Bolt en Río 2016. Digamos, Carl Lewis con 9 medallas en Juegos Olímpicos es el máximo ganador en medallas de los Juegos Olímpicos y está por encima de Bolt, aunque Bolt posiblemente lo supere. Y lo de Phelps, teniendo tantas medallas, además en un periodo bastante largo, porque si vemos Phelps va a sus primeros Juegos en Sydney 2000, a los últimos en Londres 2002, estamos hablando de 4 Olimpiadas, digamos, en un periodo donde si bien en la primera no fue dominante, en las segundas, en la segunda, tercera y cuarta, en todas gana medallas de oro. Entonces creo que lo de Phelps termina siendo para mí uno de los grandes favoritos y por eso me inclino por él, por cantidad de medallas y por el periodo en que ha estado, digamos, dominando en la natación mundial. Sí, antes, Julio, tu comentario, también explicarle un poco a la gente que pues el título atleta también creo que se tiene que hacer con un slash de deportista, porque por supuesto entendemos la diferencia de las disciplinas y que es distinto prepararse para una o para otra, o como decía Diego ahorita, participar en distintos eventos, la capacidad y la recuperación que se tiene que tener entre cada uno, pero pues por eso también pronunciamos más lo que es el hecho de que haya marcado una época y también la inspiración, porque no es distinto. A vos te puede inspirar Michael Phelps, a mí me puede inspirar Jordan, por ejemplo, o a Julio, Kobe. Entonces también marcar un poco esa diferencia para que no se malentienda y no se crea que pues es nada más tirar ahí para ver quién cae mejor, por ejemplo. Bueno, yo creo que en este caso, en esta comparación que se da, son dos de mis atletas favoritos, eso lo tengo que reconocer. Muchos no conozco tanto o no vi tanto, y yo creo que eso pesa también para elegir entre uno y otro deportista. Concuerdo totalmente con Diego, creo que en la natación pues te da la posibilidad de practicar varias especialidades y ese fue el caso de Michael Phelps. Yo me inclino también por el nadador estadounidense. Creo que ya su era terminó, él lo ha dicho, ya no va a competir en Río 2016, lo de Bolt puede continuar. Pues el fin de semana anterior se llevó una sorpresa ahí, derrotado por Gatlin, pero sí me inclino por la cantidad de medallas. Yo creo que la competencia en deportes más importantes son los Juegos Olímpicos, y en este caso pues Michael Phelps y su historia, y es el mayor. Sí, en este tipo de cosas termina pesando mucho la estadística también a veces para decidir un voto. Pero bueno, antes de pasar al siguiente duelo vamos a repasar un poco los números de Phelps, que ya lo decíamos los tres, pues el atleta que más medallas ha ganado en los Juegos Olímpicos, más medallas de oro también, que eso es en una sola edición, que fueron 8 en Pekín.
deportista más ganador en 3 Juegos Olímpicos consecutivos y además mantiene una serie de récords mundiales tanto a nivel individual como de relevos. Para la segunda manga o el segundo duelo tenemos a Michael Schumacher, más ganador de la Fórmula 1, que también aquí se entraba el duelo de cuán atleta es un piloto, pero ya vamos a comentar un poco sobre eso, versus Muhammad Ali, el que sí puedo decir favorito para muchos. ¿Cómo lo ven? Bueno, creo que Schumacher, su éxito, digamos, deportivo es impresionante, ¿verdad? Sus 7 títulos de Fórmula 1. Pero si hablamos, digamos, de atletas que marcaron una época y que marcaron un momento, yo creo que a mí me termina inclinando más lo de Muhammad Ali, ¿verdad? Muhammad Ali fue por su personalidad, por su posición política también, en contra de derechos raciales, por ejemplo, en su momento, en contra de la guerra, por la que terminó perdiendo su posibilidad de volver a los Juegos Olímpicos, incluso una medalla olímpica, pues termina siendo un personaje que creo que fue fundamental para la historia del deporte, ¿verdad? Quizá de todos los deportistas y los que han marcado época y los que han sido fuera de competencia una figura, creo que Muhammad Ali es de los número 1. Sí, es un duelo también bastante parejo, pero en el caso mío me inclino por Muhammad Ali. Diego, Julio, rápidamente, Ali, Schumacher. Bueno, también es un duelo bastante interesante. Yo creo que cuando se habla de boxeo, hay que hablar y hay que recordar a Muhammad Ali. Yo en este caso, pues parece que pensamos lo mismo, Diego, porque tal vez algo que opaca la carrera de Michael Schumacher es ese regreso a la Fórmula 1 con la escudería Mercedes hace pocas temporadas, donde pasó prácticamente desapercibido. Esto no le quita los 7 títulos que había ganado con Ferrari. Sin embargo, yo creo que ahí está también el orgullo de un deportista, de sentirse satisfecho con su carrera deportiva, de sentirse satisfecho con sus logros, y en este caso a Schumacher le salió mal. En el caso de Muhammad Ali, pues un extraordinario atleta, boxeador, como dice Diego, pues luchó contra no solo el deporte, contra no solo rivales, sino que también con causas sociales, con otros factores que pesaron, y siempre hay que recordar. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, el de Schumacher, y también porque más adelante se tocará el de Jordan, de los regresos, es que ese tipo de atletas terminan ganándose como cierto derecho a regresar y, pues, entre comillas, hacer lo que quieran, ya disfrutar después de habernos dado tanto en cuanto a logros. Pero bueno, ya veremos cómo les va. Vamos a repasar rápidamente algunos de los números tanto de Ali como de Schumacher. Dos grandes atletas, por supuesto. Primero tenemos a Michael Schumacher, el más ganador en la Fórmula 1. Schumacher se llevó en total 7 títulos de Fórmula 1, 68 poles, 91 victorias y en total 155 podios. Por su parte, Muhammad Ali figura tanto dentro como fuera del ring. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, con su peculiar imagen, campeón mundial en 3 ocasiones en los pesos pesados, un total de 56 victorias, 37 por la vía del knockout, y también logró una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Vamos a pasar al siguiente duelo, que nos lanza a Miguel Indurain contra Nadia Comaneci, representante femenina, contra Miguel Indurain, que terminó colándose ahí como el representante del ciclismo después de todo lo que se dio con Lance Armstrong, hay que decirlo. ¿Cómo lo ven, Indurain Comaneci? Bueno, me va a dar la potestad para... Bueno, yo en este caso me inclino por Nadia Comaneci. Creo que sus récords son impresionantes y pasaron, bueno, no tengo el dato ahorita, pero ya lo vamos a ver ahorita. Pero sí ha perdurado sus marcas durante mucho tiempo. También marcó una época. Cuando se habla de salto, pues ella es una de las principales exponentes. Entonces en este caso sí me inclino por la atleta rusa. Diego. Yo aquí sí vamos a diferir, me voy con Miguel Indurain. Creo que lo de Indurain ganando las grandes pruebas del ciclismo en varias ocasiones, entre ellas el Tour, ganándolo en un deporte donde después han venido otros a ganarlo de forma ilícita, ¿verdad? También un poco certifica lo que fue Indurain como ciclista, campeón también a nivel olímpico. Yo creo que Comaneci fue una gran atleta, tuvo ese 10 perfecto, ¿verdad? Pero eso termina siendo un récord que ahora es difícil de comparar porque ha cambiado el sistema de evaluación en la gimnasia, y además creo que Comaneci no estuvo en un periodo tan largo, digamos, establecido como la mujer más dominante en la gimnasia. Incluso si lo vemos en cuanto a medallas olímpicas,
Larisa Latinina, que es la mujer con más medallas olímpicas, tiene 18, tiene mucho más que Nadia Comaneci. Quizá no fue tan mediática por la época en la que estuvo Latinina, pero creo que incluso discutiría a Comaneci como la mejor gimnasta de todos los tiempos, aunque es la más conocida, ¿verdad? Y por eso también me inclino por Miguel Indurain. Sí, que tal vez por eso terminó colándose en el grupo de los 16. Vamos a ver un poco los números y las estadísticas tanto de Comaneci como de Indurain. Iniciamos con Nadia. Como vemos, cuanto a medallas olímpicas, logró 5 de oro. Fue la primera en lograr una calificación perfecta en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos. 4 medallas en campeonato mundial y 12 medallas en campeonato europeo. Pues no se puede decir que no fue un buen palmarés, pero sin duda alguno entra. Y vamos con Miguel Indurain, representante del ciclismo en este caso. Como lo decía Diego, grandes pruebas, entre ellas el Tour de Francia en 5 ocasiones, entre el 91 y el 95, 2 Giro de Italia, 92-93, campeón del mundo contrarreloj y campeón olímpico también, que termina pesando mucho si no se logra un título olímpico. Pasando a lo que es el siguiente duelo, vamos con Kelly Slater, multicampeón en lo que es la disciplina del surf, y el primer futbolista que aparece en la lista, Diego Armando Maradona. Bueno, en este caso yo le apuesto al fútbol, me voy con Diego Armando Maradona por toda su trayectoria, por lo que logra con equipos pequeños, que yo creo que esto es algo que a veces comparamos mucho con Lionel Messi. Muchos dicen que pues Messi sin el Barcelona sería otro jugador. Diego Armando Maradona lo logró prácticamente solo, marcó una época, ahorita es genio y figura, lo sigue siendo en Argentina, en el país que esté dirigiendo y en todo el mundo, sigue siendo una gran figura, pero ya tomando el aspecto deportivo, el aspecto futbolístico, pues es un jugador de un nivel extraordinario, que eso hay que rescatar bastante. Sí, yo me voy a ir con Maradona también. Son dos deportes muy diferentes de juzgar, ¿verdad? Surf, los 11 títulos de Kelly Slater, lógicamente es un récord impresionante, pero es un deporte, digamos, donde la competencia es muy controlada, no está en grandes eventos polideportivos, por así decirlo, como Juegos Olímpicos. Y el fútbol, los títulos, pues digamos, los mundiales se disputan cada 4 años, entonces comparar esa cantidad de títulos es difícil, pero yo creo que Maradona socialmente también ha marcado una época, ha sido un líder incluso endiosado en algunos lugares, ¿verdad? Como Argentina o Nápoles, pero creo que lo que hizo en la cancha, tanto técnicamente como los logros, llevando por ejemplo un equipo como Nápoles, sin ser un grande de Italia, a varios títulos y ser campeón del mundo con Argentina también, creo que merece estar en la siguiente ronda. Bueno, por supuesto también vamos a repasar algunos de los logros tanto de Slater como de Maradona, que de Maradona estuvo cerca, tengo que decirlo, de quedarse fuera del corte, a pesar, pues obviamente todos sabemos lo que significa, pero estuvo cerca de quedarse fuera del corte. Pero primero vamos a repasar los números de Slater: 11 campeonatos mundiales, esta semana también tuvo un gran papel en Fiji, 5 títulos consecutivos del 94 al 98, fue el más joven y el más veterano en lograrlos, y es el surfista con más victorias estadísticamente y oficialmente con 51. Y vamos de una vez con Diego Armando Maradona, que por supuesto para nadie es un secreto, lo que más destaca son el mundial que logró con Argentina en México 86, tuvo los 2 escudetos, como lo decían Diego y Julio, con el Nápoles en el 87 y en el 90, el mejor futbolista de América en un total de 6 años y elegido el mejor futbolista argentino de todos los tiempos por la AFA, tomando en cuenta pues probablemente en ese momento era obvio, no estaba Lionel Messi. Ahora sería una lucha bastante cerrada. Para el siguiente duelo tenemos a Babe Ruth contra Roger Federer. Sí, son bien 2 épocas bastante diferentes, así que creo que está difícil de determinar. Yo aquí comparto lo que decía Julio ahora: cuando uno lo ve y cuando no lo ve, ¿verdad? Es difícil juzgarlo. Sabemos que Babe Ruth fue un símbolo del béisbol americano durante décadas, en un tiempo muy pasado. Está la maldición del Babe, o sea, hay toda una cuestión cultural alrededor de Babe Ruth, y es sin duda uno de los mejores beisbolistas de la historia, pero creo que me voy con Federer porque pocos atletas han tenido el dominio sobre un deporte que Federer ha tenido en el tenis, ¿verdad? Cantidad de títulos, cantidad de semanas en el número 1 del mundo, ganando torneos grandes, ganando, aunque se le ha negado por ahí la medalla olímpica de oro, pero creo que Federer ha sido durante un largo tiempo el gran atleta de una disciplina, y creo que si bien Babe Ruth lo fue, podríamos decir que Babe Ruth
En su momento habría alguna competencia con Joe DiMaggio, ¿verdad? Por hablar entre los más grandes beisbolistas de la historia. Y creo que con Federer, más allá de que algunos puedan poner a Pete Sampras ahí, creo que no hay discusión de que Federer es el mejor tenista de todos los tiempos y por mucho tiempo dominó su deporte. Y además, fuera de la cancha también es un gran deportista. Julio, presionando un poco el paso, que nos queda poco tiempo, pero tu análisis. Bueno, yo también me inclino por Roger Federer, el relojito suizo. Impresionante lo que ha logrado en su carrera deportiva. Algo que toman mucho en cuenta las marcas, lo comentaba Diego, que es su personalidad, su vida familiar, siempre apoyado por su esposa. Y también, Javier, físicamente ha sido impresionante, no le han pesado lesiones y ahorita todavía está entre los mejores 5 del mundo, entonces yo creo que esto es de destacar. Vamos a repasar un poco los números tanto de Babe Ruth, el bambino, como de Roger Federer. Iniciamos con Roger, el récord indiscutible de 17 Grand Slams, es hasta ahorita la mayor cantidad, 76 títulos de forma individual, a pesar de que este año no le ha ido muy bien. 302 semanas como número 1 también es un récord, y logró oro y plata en Juegos Olímpicos. El oro, hay que destacarlo, fue en parejas, mientras que Babe Ruth tuvo unos números impresionantes en cuanto al bateo: 714 home runs en total, terminó con un promedio de .342, 2.217 carreras impulsadas, participó en 7 series mundiales y terminó con 12 títulos como líder de home run. Nos quedan 3 duelos para analizar rápidamente, porque también tenemos que explicarles a ustedes, por supuesto, la dinámica para votar y que lo puedan hacer sin problema alguna. Tiger Woods contra Michael Jordan. ¿Quién? ¿Por qué? Puntualmente. Michael Jordan, yo creo que es ahorita el mejor basquetbolista de la historia. Impresionante todo lo que logró, un jugador muy completo, atacaba, defendía, pues me inclino por el basquetbolista. Jordan también por cantidad de títulos, por lo que significó culturalmente y porque creo que es el deportista que más representa la competitividad de un ganador. Creo que Jordan, por encima de todos los otros atletas, es ese en el que vemos, fíjense, ¿cómo es un ganador? Un ganador es Michael Jordan. Bueno, vamos a ver los números tanto de Woods como de Michael Jordan, dejando un poco de lado pues lo que ha sido la turbulenta vida de Woods en los últimos años. Michael Jordan, como lo decían ellos, terminó con 6 títulos de la NBA, todos con los Chicago Bulls, 2 3P seguidos, 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las finales. En todas las finales que participó fue el jugador más valioso y conquistó medalla de oro en 2 Juegos Olímpicos, en el 84 y en el 92. Por su parte, Tiger Woods, el atleta mejor pagado hoy en día, suma 14 majors, es la segunda mayor cantidad en la historia, más de 545 semanas como número 1, 77 victorias en el PGA Tour, segundo en la historia también, y 10 veces nombrado jugador del año en la PGA. Vamos con el penúltimo duelo, aparece el otro basquetbolista, Kobe Bryant, que a mí también me sorprendió, creo que también se termina yendo e ingresa por los títulos que ha logrado contra Pelé. Bueno, yo en este caso no comparto todavía que Kobe Bryant sea uno de los mejores deportistas de la historia. En este caso me voy con Pelé, un deportista extraordinario. Yo creo que hemos comentado mucho de lo que es la capacidad de mover masas, de marcar una época cultural, y esto lo logró Pelé en Brasil y en el mundo. Yo también me voy con Pelé, aparte de lo social, 3 títulos mundiales es difícil de lograr en el fútbol, y Kobe Bryant creo que no están entre los mejores 5 basquetbolistas de la historia, porque yo pondría a Jordan, a Chamberlain, a Abdul-Jabbar, al mismo Bill Russell por encima de Kobe, por mencionar algunos así rápidamente. No me parece... Va a haber que reclamarse de los colegas, porque la mayoría de la lista, sí, cada quien vota libremente, ¿verdad? Claro, de eso yo había puesto, por ejemplo, a Eddie Merckx Merckx y terminó en Durán en la lista de ciclismo, pero bueno, ahí está, cada quien tiene su criterio. Así es, bueno, vamos a repasar también, por supuesto, lo que son los números de Kobe y Pelé. Tenemos a Kobe, para muchos en su momento fue el sucesor de Michael Jordan, también ya está en el ocaso de su carrera, 5 títulos de la NBA, todos con Los Ángeles Lakers, MVP de la temporada en el 2008, en las finales ha conseguido 2 veces ser el jugador más valioso, logró recientemente el oro olímpico en Londres 2012 y es el 4º máximo anotador en la historia de la NBA. Creo que para muchos colegas eso pudo haber terminado pesando, que ya se metió en ese grupo de los 5 máximos anotadores. Y por su parte Pelé, por supuesto, conocido por todos y para muchos el mejor jugador de fútbol de toda la historia,
y resaltando a más allá de lo que fueron sus campeonatos mundiales, Pelé logra 1284 goles en partidos oficiales y amistosos, el mejor jugador del siglo en cuanto a lo que es el Balón de Oro y también de la historia de la FIFA, y como lo decíamos, 3 mundiales, 58, 62 y 70. Y ya para terminar, el último duelo, Wayne Gretzky. También a mí me sorprendió que estuviera en la lista, pero pues los colegas se fueron un poco diversos, contra Jerry Rice, representante de la NFL en este caso, o el fútbol americano. Bueno, yo me inclino por Jerry Rice. Creo que es otro de los jugadores que marcaron historia en el fútbol americano. Pues uno de los más reconocidos, hay que comentarlo así, por todo lo que significó, sus títulos. Tal vez no son atletas tan reconocidos, pero sí en la disciplina específica, Javier, hay que comentarlos por sí solos. Sí, cabe destacar en el conteo de NFL, pues siempre se tiene que, por decirlo de alguna manera, actualizar, pero Jerry Rice terminó siendo el mejor jugador, entre el top 100, el mejor jugador en la historia de la NFL al momento del corte. Sí, acá es muy difícil juzgar el fútbol americano una figura, ¿verdad? Pero yo me voy a inclinar por Wayne Gretzky. Creo que Gretzky fue igual, digamos, más figura en su deporte, ¿verdad? A la par de Gretzky, aunque podríamos hablar de Mario Lemieux, por ejemplo, en su época, en realidad Gretzky ha sido la gran figura en la historia del hockey sobre hielo, y creo que lo de Rice en el fútbol americano está más discutido, quizás con otras figuras, con el mismo Joe Montana, ¿verdad? Creo que ahí Gretzky, por títulos individuales y colectivos, también creo que está por encima. Ok, vamos con las pantallas para que ustedes entiendan un poco por qué se cuelan los dos en esta lista. Jerry Rice es el hombre con más recepciones en la NFL, en la historia de la NFL, con 1549, suma un total de 22.895 yardas, 197 anotaciones, también la mayor cantidad. Ganó 3 Super Bowl, todos con los San Francisco 49ers, y fue seleccionado All Pro en 10 ocasiones durante toda su carrera. Por su parte, Wayne Gretzky, representante tal vez de una disciplina que acá no se practica o se conoce mucho, pero logró colarse, logró 4 Copas Stanley. Además, el único jugador con más de 200 puntos en una temporada de la NHL, 9 trofeos como jugador más valioso y 40 récords en temporada regular y 15 en playoffs. Antes de ya ir cerrando el programa y explicar un poco cómo se vota, bueno, primero vamos a explicarles a ustedes cómo votar, y por supuesto también para que Diego y Julio lo observen un poco y tengan la posibilidad y vayan haciéndolo semana tras semana. Nada más tienen que ingresar a www.teletica.com/atletas y se van a encontrar lo que están observando en pantalla. Arriba podemos ver un carrusel con cada uno y repasar un poco lo que son las estadísticas, y ya como lo ven acá en las llaves, ustedes lo único que tienen que hacer, bueno, pues es registrarse o conectarse a través de Facebook. Y como observamos, vamos a ir viendo acá estos duelos que están el día de hoy. Todo por ahorita no son los que rifamos en el momento, hace pocos momentos. Estos van a estar disponibles a partir de las 5 de la tarde, ya para que ustedes puedan votar con el análisis que hicimos ahora. Pero para hacerles un ejemplo, ustedes seleccionan en este caso a Ali y ven cómo se les marca en lo que es la siguiente ronda. Van votando así sucesivamente, descendientemente, vamos eligiendo. Se les va a ir marcando el jugador y se les va a poner para reforzar su voto, porque también lo pueden cambiar. Y finalmente van a tener que guardar sus votos, es decir, no se va votando uno por uno, sino que ustedes votan en las 8 llaves en este caso, porque son octavos de final, y al final le dan guardar sus votos acá. Y como ven, les va a lanzar un mensaje en el que les ratifica que su voto ha sido registrado con mucho éxito. Así de sencillo, así que les recuerdo www.teletica/atletas. Y ahora sí, ya para cerrar, y en general, su favorito entre los 16, independientemente de los duelos. Bueno, me inclino, creo que tengo 2 por ahí, Javi, todavía no me... A ver si llegan a la final. Bueno, los míos son Roger Federer y Michael Phelps. Yo tengo 3, qué difícil. Pero tengo a Phelps, a Jordan y a Federer. Y si tuviera que escoger uno, creo que me inclino por Michael Phelps. Para mí los Juegos Olímpicos terminan siendo el máximo representativo del deporte, y creo que Phelps ha sido dominante ahí, ha marcado historia, ha llamado la atención de un deporte que quizá no lo tenía tanto, ¿verdad? Y que ha hecho de sus competencias las más vistas en el mundo, ¿verdad? Y con mucha emoción, como lo hemos visto en los Sí, yo creo que destacando y repasando otra vez de nuevo que son distintas disciplinas, los Juegos Olímpicos es donde todos
llegan a medirse de alguna u otra manera, no entre sí, pero sí en el máximo escenario, ahí se puede valorar un poco quién fue más exitoso. Y qué lástima que no lo vayamos a observar en Río 2016, porque creo que Phelps todavía tenía calidad para ganar 2 o 3 medallas más. Pero bueno, muchísimas gracias tanto Julio como Diego por haber estado con nosotros el día de hoy. Y a ustedes también por habernos seguido a través de teletica.com. La dinámica para elegir al atleta va a durar aproximadamente un mes. Vamos a ir ronda por ronda y analizando, por supuesto, en cada programa quiénes fueron eliminados, quiénes siguen con vida. Así que los invitamos para el próximo miércoles para contar y comentar sobre este y muchos otros temas. Por el momento esto es todo, así que muchísimas gracias. Buenas tardes.